Bueno, ahora sí, ya, en modo profesor. Vamos a nombrar lista. Van den Enden, espacio holandesa. Bien, todo normal. Vamos a comenzar entonces con la unidad número 1. La unidad número 1 había dicho yo en el tutorial, bueno, en el programa, que iba a ser unidad 1. Movimiento. Esto significa que en este instante ustedes deberían estar viendo mi hermosa escritura en la pantalla. Número 1, unidad de movimiento. Vamos a revisar 4 puntos, en realidad muy breves, de manera muy somera, porque esto es una clase remedial sin remedio, que son puntos de referencia, rapidez, velocidad y aceleración. 4 puntos nada más. Vamos a comenzar entonces. El asunto aquí con esta unidad es que nosotros tenemos que tener para todas las funciones en física una referencia, un punto de referencia. Todos los cuerpos están en movimiento y en reposo al mismo tiempo, dependiendo de cuál es el marco de referencia que estemos utilizando. ¿A qué me refiero con esto? Estamos nosotros en este momento en reposo, en el sentido de que estamos quietos en un único lugar y no nos estamos moviendo. Y sin embargo, estamos también en movimiento por el simple hecho de estar en la superficie de la Tierra. Superficie que está moviéndose a aproximadamente 40.000 kilómetros cada 24 horas alrededor del eje. Esto es el movimiento de rotación, no el movimiento de traslación, el cual es todavía más jodidamente alto. Entonces, nuestro punto de referencia lo vamos a utilizar como algo quieto con respecto a la Tierra, no quieto con respecto a un punto del espacio. Este punto de referencia vuelve relativo al movimiento y es lo que llamamos mecánica clásica. Es difícil de describir con otros tipos de mecánicas cuando no tienes los conocimientos avanzados. Voy a suponer aquí que ya tienen los conocimientos, pero que les hace falta una refrescadita. Resumiendo entonces, nosotros vamos a trabajar con el movimiento con respecto a un lugar fijo en la Tierra. Vamos a suponerlo de una manera así muy bonita e interesante. Voy a dibujar un árbol. Y al árbol le voy a poner unas manzanitas. Yo sé que mis habilidades de dibujo son bárbaras. Y este árbol va a estar quieto con respecto a la tierra. Este árbol es nuestro punto de referencia para la distancia, para la rapidez, para la velocidad y para la aceleración, los 4 puntos. ¿Qué podemos utilizar como referencia de movimiento? Voy a poner aquí una imagen de mi auto. Le voy a poner sus ventanitas. Y aquí va a estar el coach metido. Aquí. Esto significa sus rueditas. Esto pueden ser neumáticos negros. Ahí está. Esto significa básicamente que el auto se desplaza en esta dirección con respecto al árbol. El árbol es lo que no se mueve, el auto sí se mueve, por tanto el árbol al quedarse quieto es el punto de referencia cero de nuestro auto. Si no
se menciona nunca un punto de referencia, vamos a suponer que el punto de referencia es la persona que está realizando la observación. Si no hay una referencia de movimiento, vamos a suponer que la persona se queda quieta. Entonces, esto concluye la unidad 1, punto de referencia. Ahí nos vemos. Rapidez. Me falta la unidad número 2. Vamos entonces con la rapidez. Rapidez. Si nosotros nos movemos, vamos a cubrir una distancia en un cierto tiempo, sin importar el recorrido, sin importar el tiempo que nos tome y sin importar la distancia que nosotros vayamos a recorrer. Si tú te mueves, llevas una rapidez. Punto pelota. Si vas en auto de tu casa a tu trabajo, no importa si te tocan altos, no te importa si pasas baches, no te importa si hay tráfico, llevas una rapidez. Para poder ver esta rapidez en un vehículo, por ejemplo, tenemos un odómetro. ¿Qué hace el odómetro? Mide nada más las distancias. Hay tantos kilómetros entre mi casa y mi oficina. Vamos a ponerle que son 2 kilómetros. Hay 40 kilómetros entre mi casa y el centro universitario de Tonalá. No son exactamente 40 kilómetros, pero para el caso da lo mismo. Nosotros tenemos una distancia. Esta distancia la vamos a dividir en el tiempo que nos tomó recorrer esta distancia. Si nos tomó 20 minutos, se divide entre 20 minutos. Si nos tomó 6 horas, se divide entre 6 horas. No importa si fueron 2 kilómetros o 100 metros, no importa si fueron 2 segundos o 600 segundos o 10 años. Tenemos una distancia y un tiempo. Y esta distancia y este tiempo son la rapidez promedio del viaje. ¿Por qué promedio? Básicamente porque tomamos dos instantes. El instante cero y el instante final. Ya. El tiempo transcurrido entre el instante cero y el instante final es el tiempo con el que vamos a realizar el recorrido. Ya, no hay más. Esa es la nomenclatura. Básicamente tenemos que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo, sin importar qué unidades estamos utilizando. Entonces, rapidez, que se representa con la letra V, es igual a la división de la distancia sobre el tiempo. Ya, eso es la rapidez promedio. Si nosotros necesitamos la tasa de cambio en la rapidez, le vamos a llamar rapidez instantánea a aquella que podemos medir en un instante. Esto es lo que mide el velocímetro de un auto. Está raro decir que es la velocidad, pero también soy el primero en decir que el rapidecímetro no es exactamente muy agradable. Se escucha más chido decir velocímetro. El velocímetro es el medidor de rapidez de un auto. Siempre está cambiando, cambia de manera instantánea, cada momento cambia. A veces es mayor que la velocidad promedio, a veces es menor que la velocidad promedio. Y es lo que normalmente identifica cualquier persona con la rapidez instantánea. Es entonces qué tan deprisa se mueve un cuerpo y es una magnitud escalar. Estas siempre tienen dos tipos de unidades. Siempre la unidad de distancia y siempre
la unidad de tiempo. No importa qué distancia sea ni qué tiempo sea. Podemos recorrer atómetros cada quincena y es una rapidez completamente válida. Pero siempre tenemos una unidad de distancia y una unidad de tiempo. Voy a borrar este pizarronazo. Vamos a suponer ahora, necesitamos calcular la rapidez de un auto. Si nosotros tenemos un auto que debe recorrer una distancia de la mañana, puse 20 kilómetros, voy a volver a poner 20 kilómetros. ¿Dónde está? 20 kilómetros. Esta es la distancia que va a recorrer nuestro vehículo en 2 horas. Ahí está. ¿Cómo podemos obtener la rapidez promedio de nuestro vehículo? Si sabemos que recorrió 20 kilómetros en 2 horas, pues tomamos los 20 kilómetros y los dividimos en 2 horas. Ya, ahí está la rapidez. Pero aquí podemos hacer un análisis dimensional, porque decir 20 kilómetros en 2 horas es una razón, pero no es una razón fácilmente comparable. Vamos a suponer que queramos convertirlo en metros sobre segundo. Vamos a convertirlo a metros sobre segundo. Una conversión aquí. Entonces, si ya sabemos que la distancia son 20 kilómetros y queremos convertirlo a metros, haremos el análisis dimensional correspondiente. ¿Cuántos metros son 20 kilómetros? Son 20.000 metros. ¿Y cuántos segundos son 2 horas? Si tomamos en cuenta que son 60 segundos por minuto y son 60 minutos por hora y son 2 horas, son 60 por 60 por 2, son 7.200 segundos. Y esto en metros sobre segundo se realiza la división y son 2.777777 metros sobre segundo. Así de fácil es sacar la rapidez. Ahora, la rapidez no es exactamente lo que siempre estamos necesitando en alguna circunstancia. La rapidez asume que tenemos un escalar, pero a veces lo que necesitamos es un vector. ¿A qué me refiero con esto? Vuelvo a borrar el pizarrón. No voy a hacer versión. ¿Cómo se borra aquí? Así, así. 3. Y aquí está el punto. Velocidad. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, básicamente, la velocidad es una magnitud vectorial. Indica la dirección e indica la rapidez con la que se mueve un cuerpo. Por tanto, ya no es un simple escalar. Ya tenemos por lo menos 2 dimensiones a donde movernos. En un auto las dimensiones pueden ser X y Y. En un avión pueden ser X, Y y Z. Y además tenemos el tiempo, que es la cuarta dimensión. Siempre vamos a tener un tiempo, a veces más de un tiempo, ojo con esto, y siempre vamos a tener por lo menos una dimensión de escalar, probablemente 2, e incluso podemos llegar a tener 3 para tener nuestro vector. La velocidad promedio y la velocidad instantánea se sacan prácticamente igual a como la habíamos sacado la ecuación de la rapidez. Yo necesito un trago, aguántenme. Bueno,
Un cuerpo tiene velocidad constante cuando se mueve en línea recta y tiene una rapidez constante. Un cuerpo va a tener velocidad variable cuando cambia de dirección, cuando cambia de rapidez o cuando cambia al mismo tiempo de dirección y de rapidez. Un ejemplo de una velocidad variable. Fácil, fácil. Primero que nada vamos comenzando poniendo el piso. Luego voy a poner una estructura. Las mejores estructuras son las triangulares porque no se nos caen. Y vamos a poner aquí un círculo. Este círculo va a ser literal y metafóricamente una rueda de la fortuna. Así es, damas, caballeros, niños, niñas. Esto, una rueda de la fortuna, es una velocidad variable. Cada momento está cambiando de velocidad. ¿Por qué? Porque estamos rotando. Aquí es donde viene una cosa muy curiosa, porque nosotros podemos ajustar nuestro marco de referencia en coordenadas rotatorias. Estas coordenadas rotatorias nos van a hacer aparecer la fuerza centrífuga. En un marco de referencia completamente plano, digamos cartesiano, nosotros no tenemos una inercia. Bueno, más bien, nuestra inercia no nos da una fuerza centrífuga, nos da una fuerza centrípeta. Nos hace mantenernos siempre en línea recta, evitando las curvas. Pero en un marco de referencia rotacional, la fuerza centrífuga sí aparece y es una fuerza más y se realiza con cambios de coordenadas. Ojo para los matemáticos que están aquí en mi timeline, porque esta inercia rotacional, esta fuerza centrífuga, se puede calcular por medio de integrales polares triples. Es la única aplicación de las polares integrales triples donde permite construir una fuerza ficticia, hasta donde yo tengo entendido. Resumiendo, un cuerpo tiene velocidad variable cuando cambia de dirección, cuando cambia de rapidez o cuando cambia al mismo tiempo de dirección y de rapidez. Por tanto, una rueda de la fortuna, aunque sea inalámbrica como esta, ahora ya tiene alambritos, siempre va a tener una velocidad variable. Simple y sencillamente porque está dando vueltas y por tanto su dirección es cambiante. Solo por eso es variable. Su rapidez, en cambio, puede ser constante. Repitiendo, rapidez constante, dirección variable, por tanto, velocidad variable. Punto pelota. Borro el pizarrón. Y ahora sí vamos a la parte final. 4. Aceleración. La aceleración es qué tan rápido ocurre un cambio de velocidad. Ya. Así de sencillo queda definido. Un cuerpo acelera cuando su rapidez, su dirección o su rapidez y su dirección cambia. La aceleración es el resultado de dividir el cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo en el que cambia la velocidad. Aquí es donde empieza a salir nuestras letras griegas. Delta, delta mayúscula, es el cambio.
siempre va a ser el cambio. Y nuestra aceleración, que ahora se representa con la letra A, es la aceleración del cuerpo, y nosotros vamos a hacer que esto sea igual al cambio de aceleración sobre el cambio de tiempo. Si el movimiento comienza desde el reposo, nuestra unidad cambia. Bueno, nuestra unidad no, nuestra fórmula. Desde el reposo es velocidad sobre tiempo. Desde un movimiento que ya esté establecido es entonces el cambio de la velocidad en el cambio del tiempo. Lo vuelvo a poner aquí, pero ahora con letras para que sea más claro. Delta cambio. Aceleración es igual. Sí, le voy a poner cambio. Ahí está. Cambio de velocidad o rapidez. Cambio en el tiempo. Y si es desde el reposo, es velocidad sobre tiempo. Ahora bien, las unidades, en cambio, ya nos cambia el asunto. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una dimensión para la velocidad y para la rapidez? Pues en este caso se da la ligerísima circunstancia de que tenemos dos unidades de tiempo en la misma fórmula y por tanto la aceleración siempre es con una magnitud al cuadrado. Ya tenemos una velocidad, tenemos una distancia, pero tenemos un cambio en el tiempo y este cambio en el tiempo es tiempo por tiempo es igual a tiempo al cuadrado. Por tanto, no me pregunten por qué, así lo hizo Newton y yo confío en Newton. Siempre va a ser calculado en este tipo de unidades. Una distancia y una unidad de tiempo al cuadrado. Siempre. Un objeto entonces puede tener aceleración aunque se vaya a mover con una rapidez constante. ¿Cuándo se dan estos casos? Cuando tenemos un cambio de dirección. Si un cuerpo se mueve en línea recta, su aceleración se va a definir como el cambio de la rapidez en un intervalo de tiempo. Si nosotros tenemos un vehículo que se va moviendo a la misma rapidez constante, y entonces cambia, entonces ya tenemos una velocidad, ese cambio es una aceleración, esa aceleración es un cambio de rapidez en un intervalo de tiempo. Si el cuerpo acelera, la rapidez aumenta. Si el cuerpo frena, la rapidez disminuye. Esto es aceleración y desaceleración. Puede ser constante o puede ser variable. ¿Cuándo es constante? Cuando los cambios de velocidad son regulares y predecibles. ¿Cuándo es variable? Cuando los cambios de velocidad no son regulares o no son predecibles. Ejemplo de una aceleración constante, la gravedad. La gravedad siempre va a ser constante, siempre es constante
Y para efectos prácticos, cuando menos a lo largo del curso remedial, voy a poder utilizar dos gravedades. Una gravedad teórica de 10 metros sobre segundo al cuadrado y una gravedad práctica de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Pues con el 10 es mucho más fácil hacer el cálculo, prácticamente. En distancias relativamente cortas, por ejemplo, al calcular la aceleración que te va a dar un putazo desde el segundo piso de tu casa hasta la planta baja, francamente no importa la diferencia entre 9.81 y 10, es demasiado poca. Ya, con eso, ahí muere, ya. Sí importaría si tienes que calcular la aceleración de un paracaidista que viene cayendo desde 5.000 o 6.000 pies. Es una distancia lo bastante grande como para que la diferencia de la gravedad se acumule. Pero, francamente, en términos prácticos, no tiene ningún caso. ¿Qué sí tiene caso? Tienes que recordar que la gravedad, aparte de ser una malvada, siempre está presente. Si tú avientas algo para arriba, sabes que va a volver a caer. Por tanto, vas a imprimirle una aceleración hacia arriba, pero la gravedad va a hacer que caiga directamente hacia abajo. La gravedad está presente desde el principio, siempre está desde el principio y siempre está haciendo que lo que suba tiene que bajar. Ahorita nos conformaremos con esa parte, ya lo desarrollaremos cuando lleguemos a gravedad, pero ahorita confórmense con ello. La gravedad entonces siempre va a estar presente y nosotros tenemos que tomarla en cuenta desde el principio de nuestro análisis de física, siempre. ¿Por qué? Porque es la única razón que tenemos para que las cosas regresen hacia abajo. Si tú no tienes gravedad y avientas algo, se va en línea recta per secula seculorum, para siempre o tal vez más tiempo. Pero como tienes la gravedad se encarga de que pare y baje, sube y baja, sube y baja. Y la gravedad siempre la tienes que contar desde el principio de tu problema. Ejemplificando esto otra vez, porque ya me está gustando hacer los dibujitos, me siento como cuando era niño. Voy a poner aquí un bonito balón y lo voy a hacer un balón de rugby. Este balón lo vamos a patear. Voy a poner aquí a Bob. Bob va a patear el balón y por tanto le está imprimiendo una aceleración hacia arriba. Ya sabemos que el balón siempre está experimentando una aceleración hacia abajo producto de la gravedad. Seguimos suponiendo que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por tanto, si borro aquí la G, nosotros podemos tener una serie de puntos en los cuales podemos calcular la velocidad instantánea o la rapidez instantánea o la aceleración también instantánea, siempre el cambio de velocidad. Al punto 0, el balón de rugby ahí se queda. Aquí le voy a poner 0 segundos. Aquí está, voy a hacer más chiquito esto. 0 segundos. Luego, la aceleración, la patada que le dio Bob, va a hacer que el balón esté aquí arriba en el tiempo 1 segundo. Le voy a poner nada más el 1. El balón va a estar acá arriba en la posición 2. Va a estar aquí arriba en la posición 3. Va a estar aquí en la posición 4. Va a estar aquí en la posición 5. Nos voy a poner este aquí. 5. Empieza a caer. El balón viene ya por acá en la posición 6.
La posición 7, ya tenemos un balón cayendo por acá. La posición 8. La posición 9. Y en la posición 10 va a ser cuando nuestro bello balón de rugby llegue al suelo. Ahora, ¿qué velocidad traía el balón en cada uno de estos puntos? No me voy a poner ahorita a calcularlos, así que va a ser ligeramente inventado el asunto, pero siempre podemos decir que la velocidad cero siempre es cero. Aquí es un punto donde también los matemáticos y los físicos están un tanto cuanto peleados, porque el cero es cero. No se le ponen unidades de velocidad, no se le ponen unidades de distancia, no se le ponen unidades de rapidez. El cero es cero, el cero no existe. Pero algunos profesores insisten en que se ponga. A mí me dijeron que cuando es cero y no hay unidades, y así lo voy a poner yo porque se me hace la manera más fácil de recordarlo. Luego vamos a tener la velocidad 1. La velocidad 1 vamos a suponer que ya son 10, que aquí sí importan las unidades. Le voy a poner metros sobre segundo. En el instante 2 vamos a suponer que ya tenemos aquí 20 metros sobre segundo. El instante 3 ya tendríamos, se pueden imaginar, 30 metros sobre segundo. El instante 4 tendríamos 40 y el instante 5 pues tendríamos 50. Ay, güey, que no sé qué hice. 50 metros sobre segundo. Así de fácil, rápido y sencillo. Quédate un poquito más centrado, ahí está. No nos importa tanto la posición exacta en términos prácticos, siempre y cuando podemos calcular la rapidez. Esto nos va a permitir encontrar su posición en el tiempo. Esto es muy importante. No vamos a encontrar su posición en el espacio si no tenemos el tiempo. Es muy raro que tú puedas encontrar la posición en el espacio si no tienes tiempo. Los casos no se dan sencillamente en la naturaleza. Necesitas tener tiempo. ¿En qué escala sí se puede llegar a dar? A nivel cuántico, pues, las escalas demasiado pequeñas, no tiene ningún sentido y no me voy a meter yo a nivel cuántico todavía. Ni siquiera me voy a meter con las unidades raras. Hay unas unidades de distancia y de tiempo muy raras. Por ejemplo, he visto cálculos que tienen cadena sobre quincena. ¿Cuánto vale una cadena? Aproximadamente 20 metros. ¿Cuánto vale una quincena? 15 días. Entonces, esta es la distancia que recorres en cadenas, en quincenas. Es una distancia estúpida, pero se puede llegar a usar. Hay un sistema, el sistema métrico FFF, Furlong, Fortnite y Firkin, creo que. No sé. Eh, la cosa es que el Fortnite son 14 días, el Furlong son como 20 leguas, son como 40, son como 50 kilómetros. Y el volumen, se calcula, el Firking es un tonel que pesa algo así como media tonelada. No estoy muy seguro porque es un sistema inglés muy raro que lo utilizaron simple y sencillamente
para demostrar que podían hacerlo. Pero se puede. Yo no sé cómo, pero se puede. Entonces, básicamente, repitiendo, en un cuerpo que se acelera, la rapidez aumenta o disminuye. La aceleración puede ser constante o puede ser variable. Un cuerpo acelera cuando cambia su rapidez, cambia su dirección o cambian ambas cosas. Y el movimiento que comienza desde el reposo es una magnitud, aquí está, sobre una unidad de tiempo. Si tenemos un cambio en el tiempo, vamos a tener 2 unidades de tiempo y por tanto es una unidad al cuadrada. Y nuestra velocidad va a permanecer ligeramente lineal, solo que va a cambiar la forma en la que, la dirección en la que se desplaza. Básicamente, esto es todo con la primera unidad. ¿Preguntas? Voy mientras tanto a poner esto en cambio nuevo. En el Twitter, en B4Vancouver, @B4Vancouver, voy a poner un pequeño examen, 10 preguntas de confusión múltiple, que son en realidad la evaluación de esta unidad. Autoevaluación para ustedes, porque pues yo en realidad no voy a checar el examen, no tengo manera de checarlo porque lo hice anónimo. Y tiene, creo que le puse 5 preguntas adicionales por puntos extra. Por si alguna de tus primeras 10 preguntas la fallas, para que puedas tener un 10. La calificación máxima es 10, no me importa si sacas 20 puntos, tu calificación son 10. Y la voy a poner de todos modos más al rato otra vez ahí en Twitter, o si Espacio Holandesa por ahí lo encuentra donde lo puse, creo que lo puse por ahí alrededor del mediodía, puede pegar el enlace a la autoevaluación. Y con eso termina la primera clase de introducción remedial a la física, volumen 1, capítulo 1, unidad 1, que fue movimiento. Procedo entonces a detener la grabación de esta clase aquí